¿Qué más podríamos decir referente a la libertad? Que la libertad es es un derecho, es un atributo inherente al, al hombre o a algunos seres vivos, pero realmente, ¿qué entendemos? ¿Qué tenemos como libertad? Por ejemplo, la Constitución Política que nos dice, tenemos libertad de culto, libertad de asociación, libertad de profesión u oficio. O sea, son muchas las situaciones que se comentan y se dicen referente a esto. O sea, pero ¿de qué va la libertad? A ver, si me dice que tengo libertad de culto, ¿qué me dice? Que yo tengo derecho en creer o no creer en lo que yo guste. Bueno, sale, no me van a sancionar porque si creo o no creo, no estoy obligado. Entonces desde ahí ya puedo decir, bueno, aquí en México tengo libertad de culto. ¿Por qué? Porque puedo creer o no creer, puedo estar de acuerdo o no estar de acuerdo con algún ente religioso o alguna situación similar. No hay mayor problema. Bueno, ahora bien, ya que se dijo esto, dice, bueno, ya se habló de que tenemos libertad de culto. Ahora cuando dice, o cuando menciona, libertad de asociación, de reunión. Ah, ok. Yo puedo reunirme con personas, yo puedo congregarme con gente para los fines, para cualquier tipo de fin que no sea contrario a la ley, que no sea ilícito. Ah, ok. Puedo reunirme con mis amigos a jugar, a convivir, a simplemente platicar. Tengo ese derecho. Tengo esa libertad. Entonces la libertad engloba que puedes hacer muchas situaciones. Que puedo hacer muchas situaciones, que puedo generar muchas situaciones. Me puedo reunir a lo mejor porque quiero hacer un partido político. Me puedo reunir porque simplemente pues nos, nos surgió la inquietud para reunirnos y nada más. O sea, imagínense, puede haber muchos supuestos en los cuales yo busco reunirme con mis iguales, con mis amigos, con personas que a lo mejor tenemos un mismo pensamiento, o que simplemente pues, somos amigos desde la infancia, o porque tenemos la misma edad. En fin, son muchas las situaciones que nosotros debemos y podemos contemplar desde ese punto de vista. Y bueno, ya dicho esto, también podemos decir entonces que la libertad no es tanto que sea limitativa, pero sí tiene un cierto margen referente a la libertad de los demás. Por ejemplo, si yo tengo libertad de asociación, ok, sí, está perfecto. Pero a su vez, creo que también debo respetar el derecho de los demás a asociarse. A lo mejor yo me asocio con el equipo de fútbol naranja y resulta que también veo que se congrega el equipo de fútbol rojo y resulta que no es de mi simpatía la afición roja. Entonces, ¿debo tomar algún tipo de represalia? Por supuesto que no. ¿Por qué? Porque ellos también tienen ese derecho de congregarse, de ser, de estar, de reunirse.
al igual que yo. Y ellos también no tienen por qué tomar alguna represalia contra mi persona. ¿Por qué? Porque yo también cuento con ese derecho de agruparme, de asociarme, de estar. Entonces nos vamos dando cuenta cómo aquel postulado del famoso benemérito de las Américas, Benito Pablo Juárez García, comienza a tomar un poco de sentido con esa situación del respeto al derecho ajeno es la paz. Y la libertad puede ser muchas cosas, una facultad inherente, y en este caso desde el punto de vista legal, vamos a decir que es un derecho, ¿sale? Entonces, como todo derecho, este tiene ciertas limitaciones. ¿Dónde termina mi derecho de libertad? ¿Dónde va a empezar el de los demás? ¿Por qué? Porque cuando yo llevo a cabo una determinada acción, esta como consecuencia tendrá algunas repercusiones en mi persona, ya sean consecuencias positivas o negativas, va a repercutir de alguna manera. Pero el problema está cuando esta acción ya empieza a hacer un poquito de mella en el derecho de alguien más, ya está flagelando, ya está haciendo un menoscabo en el derecho de otra persona. Ese es el problema. Por ejemplo, vamos a decir que yo tengo derecho de asociación y de agruparme. Tengo ese derecho, no hay ningún problema. Seguimos con esa situación. Yo me puedo agrupar, yo me puedo juntar, puedo congregarme con gente y no pasa nada. Pero ¿qué sucede cuando yo empiezo a transgredir ciertas cuestiones, ciertas normas? Por ejemplo, estoy en mi casa, me he agrupado con ciertos amigos y resulta que el volumen de la música que estamos escuchando ya no es tan adecuado. Ya lo subí a los máximos decibeles de volumen que mi equipo de audio casero me da, y por lo cual ya comienza a volverse un ruido estridente para el resto de mis vecinos. Yo argumento que estoy en mi casa y que puedo poner todo el volumen que quiera, pero resulta que hay ciertos horarios en los cuales ya no es apropiado. Por ejemplo, hablemos de que es de madrugada, 1, 2 de la mañana, se entiende que hay personas que están tratando de descansar o de reponerse de una jornada laboral para el siguiente día poder tener y restablecer las energías que perdieron durante su jornada del día habitual. Entonces, a esa hora ya termina siendo una imprudencia de mi parte, pues poner la música a cierto volumen. Tal vez si esta la pongo a un volumen más modulado, ya no causaría alguna molestia y no estoy transgrediendo la paz de mis vecinos. O en el día, si tal vez uso un volumen alto, es razonable, puesto que en el día pues obviamente todos llevamos diversas actividades y no molestas a nadie. Entonces vamos a ver, ¿puedo poner música? Sí, claro que puedes poner música, pero la puedes poner a un cierto volumen y en un cierto horario. Y ya después, si se pasa de ese horario, ver la manera de que esa música no transgreda, no lleve a cabo alguna molestia hacia el resto de los vecinos. Más o menos de ahí va la situación cuando hablamos, o cuando se habla, mejor dicho, de un
de un derecho como tal, debemos también cuidar el que no estemos transgrediendo los derechos de los demás. Sí, en efecto, es importante que nosotros también velemos por nuestros propios intereses, claro que sí. No permitir ningún tipo de atropello hacia nuestros propios derechos. Pero también es importante resaltar y ver hasta qué punto o hasta dónde llegan las garantías individuales para mi persona y en qué momento ya estoy a lo mejor traspasando esa línea y transgrediendo los derechos de los demás. Esa sería la situación que tenemos enfrente. Entonces sería más bien aprender a delimitar. En un primer momento, delimitar esa parte. Si nos damos cuenta, el concepto de libertad por sí solo, sin mencionar a lo mejor algunas especificaciones, es bastante amplio. Es bastante amplio. No tendríamos como que cabida para redefinir exactamente bien todo el concepto, puesto que se mencionan bastantes situaciones, como lo que hablábamos, la libertad de asociación, la libertad de culto, la libertad de muchos otros preceptos de los cuales estamos haciendo mención. Entonces, dicho esto, lo que podríamos rescatar, lo que podríamos decir es que el valor de la libertad como tal, ¿de qué va? Si ya dijimos que sí tengo libertades, pero que también los demás las tienen, o sea, esas no nada más son exclusivas de mí por ser fulanito y ya. No, también los demás tienen los mismos derechos que yo, independientemente de su situación económica, preferencias sexuales, de culto, políticas y demás. Al ser ciudadano mexicano tiene los mismos derechos. Entonces, ya una vez externado todo esto, ¿qué podemos rescatar? ¿Qué podemos decir al respecto? Que la libertad es una facultad inherente al ser humano. Perfecto. Y que a su vez esta es limitativa en cuanto a la libertad de todos los demás. Es lo único que me va a delimitar hasta qué punto puedo ejercer mi libertad, donde empiece la de los demás, la de las demás personas. Ese es el meollo del asunto, al punto al que teníamos que llegar. ¿Y esto por qué? Porque como lo comentábamos desde la clase pasada, el ser humano es un animal por naturaleza social. Es mentira aquel que dice, no, yo no quiero estar, yo puedo estar sin la demás gente. Eso es totalmente falso. El ser humano necesita la interacción. Hay quienes en algún momento no la necesitan, tal vez porque son un poco introvertidos, pero no es exactamente que no la necesiten, sino que su interacción suele ser menor, pero a final de cuentas sí interactúan con más gente. Sí hacen más cosas. Sí ejecutan o llevan a cabo otras situaciones. No es como que nada más dicen sí y ya. No, hay muchas cuestiones. ¿Por qué? Porque el ser humano por naturaleza comenzó a agruparse, por naturaleza él comenzó a hacerse de un grupo social. ¿Por qué? Porque se dio cuenta que por sí solo tenía una tarea casi imposible de cumplir. ¿Cuál era esa tarea?
el sobrevivir. Podría sonar un poco exagerado, pero el hecho de sobrevivir para él fue lo que lo llevó a agruparse, fue lo que lo llevó a buscar a más gente. Muchos, por ejemplo, hablan de la civilización, dicen, hay bosquejos, hay signos de civilización en tal lugar, ya que se encontraron vasijas, se encontraron objetos, puntas de lanza y algunas pinturas rupestres. Ahí hay signos de civilización. Y sí, en efecto, ¿no? Hay signos de que en algún momento allí hubo alguien, hubo algo. Pero aquí la pregunta es, ¿realmente esos son los únicos signos de civilización que cuentan dentro de todo este compendio de situaciones que estamos exponiendo? O sea, realmente solo si encuentro eso es civilización y ya, tan acotado, tan corto está la palabra civilización. Vamos a hablar también, aparte de la civilización, de un ser civil, vamos a hablar de la humanización. Y uno de los bosquejos en los cuales el hombre empezó a tener conciencia y empatía sobre la existencia de los demás seres, no fue en el momento que él quiso o ideó el crear un objeto, una lanza, algún tipo de arma. No fue en ese momento. El momento cuando el hombre estuvo civilizado fue en el momento que fue capaz de preocuparse por otro ser humano. Y ese momento cuando se dio, cuando le brindó un primer auxilio, cuando trató de sanar una herida, cuando trató de que éste se restableciera, cuando buscó la manera de que éste volviera a estar bien. Hace años se dice que se encontró el fósil de un fémur humano, pero con signos de sanación, o sea que había estado roto, que había sufrido una lesión, una ruptura, una fractura, y que se apreciaba en cómo había ido sanando, cómo se había reestructurado. Entonces, como bien sabemos, y si bien recordamos un poquito lo que vienen siendo nuestras clases de ciencias o biología en la primaria y secundaria, ¿qué es lo que sabemos? Cuando un animal se lastima, es por default que ese animal tiene nulas posibilidades de seguir vivo. Si se lesiona una pata, tiene nulas posibilidades de seguir vivo, porque, por ejemplo, ya sea que case o recolecte, no hay forma de que pueda hacerlo. No hay forma, modo o manera de que pueda hacerlo, porque al estar lesionado ya no puede trepar o ya no puede atrapar presas. Entonces, desde ahí está el meollo del asunto. O sea, el cazador, el recolector, se vuelve una presa fácil del resto de los demás animales. Él ya no tiene una capacidad mayor más que para esperar su trágico final. Imagínense que, por ejemplo, en un primer momento un ser humano no ayudara al otro. A lo mejor se volvieron todos parte de un grupo, todos se hicieron parte de un cierto grupito, pero nada más como que se seguían. No hubo en ningún momento ningún tipo de acuerdo, no hubo en ningún momento ningún tipo de compañerismo, simplemente había un interés común. Tú me ayudas a cazar, yo te ayudo a ti y punto.
y resulta que por ahí se lesionaba a alguien y decían, no, pues ni modo, pues nos vemos, no, pues ya no puedes caminar, yo tengo que seguir, adiós. No, resulta y resalta que llegó el punto en el que el hombre se da cuenta, en el que el hombre se da cuenta, oye, te lastimaste, estás herido, sí, no puedo caminar, ya no me es posible seguir, no puedo avanzar. ¿Sabes qué? Somos un equipo, somos un grupo y tú y yo vamos a ver cómo salimos de esto. Ven, ven. Y resulta que sí, en efecto, el compañero quedó a cuidarlo. Dice, aquí vamos a estar. ¿Y qué vamos a hacer? No te preocupes, mientras te restableces, yo voy a cuidarte, voy a ver de qué nos alimentamos y yo aquí te veo. Yo acá te resguardo, te cuido. Este, entonces, ya después de eso, ¿qué pasa? Terminan por restablecerse. Él lo estuvo cuidando, él estuvo dando los auxilios adecuados y esta persona termina de sanarse. Dice, sí, ya puedo caminar, sí, ya no duele, ya tengo forma de seguir con nuestra travesía, con el camino. Ok, pues vámonos. Y se fueron. Y entonces ese es el primer bosquejo que tenemos de humanización, donde el ser humano comenzó a ser empático, comenzó a desarrollar el sentido humano. ¿Por qué? Porque ya fue capaz de percibir, de ponerse en el lugar de otra persona, de entender el dolor de alguien más. No solamente velar por su propio interés, sino que ahora el estar con otra persona por entender que ésta era también un ser humano el cual tenía dolor, el cual tenía necesidades propias de su inherentes a su ser y que por lo cual éste debía ser atendido en ese momento. No solamente se trataba de una dupla encargada de satisfacer necesidades tan primordiales como la obtención de alimento, sino que ya se crea un vínculo de lealtad. Se empieza a formar una pequeña escala de valores. Entonces ese es el primer indicio de que el ser humano está civilizado, de que está comenzando a civilizarse, de que está comenzando a estar en ese tenor. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? Bueno, parece ser que no. Seguimos. Ya dicho esto, entonces, ¿a qué nos lleva? ¿A qué nos lleva esta situación? Ahora, al tratar de entender qué sucedía con el hombre, una vez que ya había buscado las formas, modos y maneras de que un semejante no cayera en manos de depredadores ni de ningún otro ser vivo que pudiera servirse de él como presa, sino por el contrario, tratar de que éste se restableciera para que siguiera siendo una persona funcional dentro del grupo, nos deja como un indicio
de que el hombre empezaba a tener un sentido común todavía más desarrollado. Después de todo esto, entonces el ser humano comienza también a llevar a cabo otro tipo de acciones. Ya lo habíamos más o menos ya comentado en la clase pasada. Cómo fue que se formó el Estado, cómo fue que el hombre comenzó a hacer bueno, cómo nos imaginábamos que en un primer momento comenzó a hacer. No digo que exactamente fue así tal cual, pero podemos darnos una idea de cómo el hombre comenzó a hacer sus propias instituciones, cómo él comenzó a institucionarse por la necesidad de tener un cierto orden, un margen que le indicara hasta dónde podía llevar a cabo determinadas acciones. En pocas palabras, necesitó un reglamento. ¿Por qué? Porque la palabra libertad es muy amplia. Y yo por eso les preguntaba desde el inicio de la clase, ¿ustedes qué pensarían si una persona llega y les dice que son libres? Así. En un primer momento dices, bueno, por ejemplo, en mi caso, mi primer interrogante sería esa. ¿Cómo que soy libre? ¿No era libre anteriormente? O sea, entonces, desde ahí la respuesta es muy subjetiva. Queda muy a título personal el que digamos si somos libres o no. ¿Por qué? Porque simplemente cada uno percibe la libertad de manera diferente. Por ejemplo, si yo le pregunto a cada uno de ustedes qué es la libertad, me va a dar un concepto totalmente distinto el uno del otro, a lo mejor con algunos rasgos similares, pero cada uno tiene un concepto que va más allá de lo que otra persona a lo mejor pudiese pensar. La libertad no es un sinónimo de descontrol. Quiero aclarar ese punto. La libertad no es un sinónimo de libertinaje. La libertad no representa el que podamos hacer lo que queramos. La libertad no es simplemente llevar a cabo acciones porque sí y ya. No, la libertad todavía es algo más complejo. Y el punto clave está en saber delimitar nuestro actuar para no afectar a un tercero. De allí vamos. Y de esto más o menos es lo que nos viene hablando en un primer momento esta obra. Pero quise enfatizar muchísimo en ese aspecto, en el del hombre libre. O sea, realmente, ¿qué tan libre puede ser? Y el concepto de libertad, les vuelvo a repetir, puede ser bastante amplio. Por eso es importante delimitarlo, escrutinizar en él, desmembrarlo, desmenuzarlo poco a poco e ir estudiando la complejidad de una palabra tan sencilla. Libertad. ¿Qué viene siendo? ¿A qué hace apología? ¿A qué hace alusión? ¿Qué es? Vamos a decir que esa es una facultad inherente al hombre. Sale. O inherente a los seres vivos. O por lo menos a algunos. Por otra parte, ¿qué más podemos decir? ¿Qué es la libertad? Es la facultad inherente que tienen los seres vivos para llevar a cabo, ¿qué? Para ejercer diversas acciones. Ah, bueno, soy libre de hacer muchas cosas, eso es lo que me están diciendo. La libertad es que se me permite hacer muchas cosas. Pero ¿qué son esas muchas cosas?
¿Qué son esas muchas cosas que tengo que hacer? Ah, bueno, pues puedes hacer esto, esto y esto, pero ¿qué crees? Esto y esto más no se te tiene permitido. ¿Y por qué no? Porque simple y sencillamente estarías afectando la atmósfera de libertad de los demás. Y a lo mejor dicen, bueno, pero entonces no soy libre. No, si eres libre, no eres libertino, que es distinto. Y en lo que sí no eres libre es en la afectación de los derechos de los demás. Ese es el meollo del asunto. Que realmente podamos discernir toda esta situación y poner una barrera referente en cuanto hace a el ejercicio de mi libertad, o sea, que yo sea capaz de distinguir hasta qué punto, hasta dónde mi actuar puede afectar a alguien y delimitarlo. La palabra correcta sería delimitación. Delimitarlo, hasta dónde puedo llegar, hasta dónde tengo permitido y hasta dónde de plano pues ya no tengo facultades, ya no tengo derechos de llegar a más. Esa es la situación. ¿Hasta aquí alguna pregunta, compañeros? ¿Algo que quisieran agregar? Bueno, entonces seguimos con la clase, compañeros. Bueno, como bien lo decía hace un momento, estamos en ese tenor en el que somos libres. Ya dijimos que sí somos libres. Todo lo que queramos, somos libres. Se nos enumera como para qué somos libres, qué sí podemos hacer y qué de plano pues no podemos ejecutar o llevar a cabo porque eso iría contrario a derecho. Y según el Estado, si es algo que va contrario a derecho, termina afectando la atmósfera jurídica de el Estado y una afectación directa para todos aquellos que pertenecen a este. ¿Sale? Entonces, si ya se dijo esto, pues lo que podemos rescatar es que nuestra libertad tiene una limitación. A su vez, es la libertad misma porque estamos hablando de la libertad de mis congéneres. Esa es la situación que tenemos enfrente. Entonces, si alguien nos dice, a partir de hoy, somos libres, ¿qué podríamos pensar? Dejaría bastante que discernir, que entender por esa situación de somos libres. Dejaría bastante para nosotros, ¿no creen? Dejaría bastante que pensar, dejaría bastante que comenzar a buscar. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Realmente soy libre? ¿O simplemente esta persona me vino a recordar que sigo siendo libre? ¿Por qué me dijo que desde hoy soy libre? Vamos a ver. Entonces, en este razonamiento filosófico que estamos llevando a cabo, ¿qué más podemos encontrar? Obviamente, como ya lo dijimos, hay una regulación de leyes, hay reglas, hay decálogos de lo que se puede y no se puede hacer. Ya dijimos para qué somos libres y el Estado mismo nos va a decir también como para qué no somos libres o qué restricción vamos a tener referente a ciertas conductas. Por ejemplo, el Estado tiene que decirnos como para qué, porque no falta tal vez la persona que simplemente no quiera acatarse
a las disposiciones que el Estado ha impuesto. Y es algo bien fácil. En el caso de las personas dedicadas al narcotráfico, sabemos que están incurriendo en delitos de diversa índole, que su actividad no está regulada, que es ilegal, pero sin en cambio lo llevan a cabo. Entonces, ¿el Estado qué hace? Implementar normas, implementar ciertas medidas de apremio para quienes se dedican a esta actividad. Bueno, eso es lo que se supone y se dice, ¿no? Pero bueno, no vamos a entrar en más situaciones, ese es nada más un ejemplo. O por ejemplo, las personas que se dedican a robar. ¿Qué es el robo? Bueno, es la sustracción de algún objeto ajeno sin la autorización del dueño. Palabras más, palabras menos. Y entonces aquí, ¿qué sucede? Si yo como dueño del objeto no doy mi autorización, esa persona está robando, está llevando a cabo un acto ilícito. Y por lo tal solicito que se le imponga alguna medida de apremio para subsanar la situación. Desde una pena privativa de libertad y el pago de alguna sanción pecuniaria por el mal que me ha causado su actuar. ¿Por qué? Porque muchas veces, a pesar de saber que ciertas acciones no deben efectuarse ni llevarse a cabo, el ser humano las hace, las ejecuta. Y hay un trasfondo. Hay un trasfondo en todo esto. ¿Por qué? Vamos a hablar por necesidad, posiblemente por mera desidia de no quererse dedicar a otra cosa, por mera desidia de no quererse dedicar a otra cosa. En fin, hay muchas situaciones de fondo de las cuales muchas personas hacen o llevan a cabo acciones. Y ahí es donde empezamos a estudiar el trasfondo. ¿Por qué? O sea, no son personas que no tengan la capacidad suficiente como para distinguir entre el bien y el mal. Sí tienen. Y eso ya dijimos que se llama moral. Y claro que la tienen. Entonces, ¿por qué lo hacen? ¿Por qué el Estado tiene que estipular algunas medidas de apremio todavía un tanto más enfatizadas para la regulación de ciertos comportamientos? Es ahí la pregunta, dicen, ¿por qué? A ver, ¿cómo por qué? Si ya dijimos que eso no se puede hacer, ¿por qué estas personas insisten en hacer o llevar a cabo determinadas conductas? ¿A qué se debe? ¿Cómo por qué lo llevan a cabo? Y es ahí precisamente donde también entran los estudios sociológicos. También es donde ciencias como la psicología empieza también ahí a hacer su labor. Sino que ahí vamos a estudiar la psiquis del individuo. ¿Por qué actúa de la manera en que actúa? O sea, vamos a ver, ¿tendrá alguna situación? ¿Tiene algún tipo de cuestión por allí, tal vez de tipo traumática, que le lleva a actuar de cierta o de determinada manera? ¿Hubo algo en su pasado o en su presente que lo está marcando o lo marcó y que lo cual lo lleva a desarrollar ciertas conductas patrón, las cuales va reproduciendo de manera hasta inconsciente? A ver, vamos a ver qué sucede con esta persona, qué está pasando con este individuo, como por qué actúa de cierta o de determinada manera, cuál es el meollo, cuál es el trasfondo de su actuar, qué es lo que está haciendo esta persona.
Entonces nos vamos dando cuenta cómo el ser humano es un ser complejo, porque hasta cierto punto ya se le indicó que no puede llevar a cabo, y sin en cambio lo hace. Y por otra parte, a veces no es tanto su culpa, sino alguna situación dentro de su propio espectro psicológico que no le permite discernir, que no le permite tal vez comportarse de otra forma. No sé si alguien de ustedes ha tenido la oportunidad de ver la película de La Naranja Mecánica. Bueno, como pues creo que no la hemos visto, creo que eso lo vamos a usar como a modo de tarea también. Vamos a mirar este metraje, y ese es el título de la película, se llama La Naranja Mecánica. ¿Qué es lo que nos plantea aquí? Nos plantea algunas cuestiones interesantes referentes a lo que yo les estaba diciendo. O sea, de cómo el individuo llega a actuar de ciertas y de determinadas maneras, aún sabiendo que estas conductas no debe llevarlas a cabo. Y de cómo estas conductas a su vez lo llevan por distintos pasajes dentro de un contexto social. No se las voy a contar como tal porque quiero que la vean, quiero que la puedan checar ustedes y de allí pues sacar nuestras propias conclusiones. Pero bueno, ya una vez dicho esto, también se habla mucho de algunos sistemas de gobierno un tanto radicales. Vamos a hablar un poquito referente a o sistemas sociales. Por ejemplo, vamos a hablar del anarquismo. ¿El anarquismo de qué va? Muchos dicen, no, es que anarquía traducido al español significa desorden, desastre, destrucción. El anarquismo como tal, uno de sus principios básicos y fundamentales es el crear conciencia, el llevar a cabo el llevar a cabo la concientización del hombre a tal punto que no sea necesario que éste tenga que regular su comportamiento, sino por el contrario, que éste sea capaz de regularse por sí solo, que sea capaz de discernir por él, no porque alguien más se lo diga, y que no te portes así, y que si te portas mal o que si agarras algo que no es tuyo te damos un manazo. No, a ver. Sí, tal vez en un cierto momento alguien se lo va a explicar, pero que él mismo entienda que dentro de su actuar debe limitarse para no afectar a un tercero. A ver, a lo mejor voy a demoler mi casa porque quiero remodelarla. Ah, pero ¿sabes qué? No puedo a lo mejor mover esto ni esto de aquí porque eso ya pertenece a mi vecino y si yo hago eso lo voy a afectar. A ver, no puedo tomar su lugar de estacionamiento porque es su lugar, no es mío. Entonces trataré de llevar a cabo la maniobra de la remodelación de mi hogar tratando de no afectarlo y sobre todo de cuidar sus intereses también como si fueran los propios. De eso van las tendencias referentes al anarquismo, que el ser humano llega a un nivel de raciocinio tan grande que ya no necesite que alguien más regule su comportamiento, sino que él mismo sea su propio autorregulador y que así sea capaz de
crear una sociedad próspera basada en la empatía y en el sentido común humano. Pero obviamente de lo que les hablo es algo prácticamente fantástico, rayando en lo imposible, utópico, que bien se puede dar en un colectivo imaginario, pero hasta ahí. ¿Por qué? Porque, como les vuelvo a repetir, el cerebro humano es muy complejo. Y si nos damos cuenta, pues desgraciadamente al ser humano lo han tenido que adoctrinar hasta este punto. Ha llevado una serie de adoctrinamientos. Pero lo que por sistemas como el anarquismo en un primer momento buscan es que el ser humano ya no sea un ente adoctrinado, sino que sea un ente el cual sea capaz de discernir, pero por cuenta propia, que sea capaz de utilizar el razonamiento, pero de una manera efectiva y no solamente inductiva. Pero obviamente, como les vuelvo a repetir, eso es algo un tanto complejo. En estos momentos, casi imposible. Pero confiemos que en algún punto el ser humano tenga la suficiente empatía y el nivel de razonamiento para ponerse en el lugar de otro y poder comenzar a llevar a cabo algo similar. Aunque claro, les vuelvo a repetir, es algo sumamente difícil y por lo cual, por lo menos en este momento, el ser humano siempre va a necesitar un regulador, un mediador, que en este caso será el Estado. Por eso que de ahí también hablemos un poco referente a la autonomía. ¿Qué es la autonomía? La autonomía es la capacidad de llevar a cabo actos por cuenta propia. Sí, así como lo escuchan, por cuenta propia. O sea, sin que fulanito, sutanito me venga a decir algo. No, a ver, esto lo voy a hacer porque yo quiero. Porque así me nace hacerlo. No es porque vino sutanito a decirme que lo haga. Por ejemplo, lo que hablábamos del libre albedrío. ¿Qué es lo que yo hago con mi autonomía? A ver, bueno, ahora bien, voy a empezar a llevar a cabo acciones, pero que no afecten a un tercero. Hablábamos del cambio de semáforo. A ver, si evalúe la situación. A ver, ¿hay más carros ahorita? No. Bueno, no hay más coches. No hay. Hay más hay más gente a la que pudiera tal vez afectar o atropellar. No, pues no hay. Es algo que debería hacer. Las reglas me dicen que se tendría que hacer. No, las reglas de tránsito me dicen que no puedo cruzar en rojo. Pero si lo hago en este momento, ¿afecto a alguien más allá de mi propia persona? No, al parecer no. Entonces decides cruzar. ¡Pum! Pues si nos damos cuenta, eso es lo que muchas veces pasa con el individuo como tal. A veces abusamos del uso de nuestra autonomía y del libre albedrío sin medir ciertas consecuencias. Solamente lo usamos porque creemos que a final de cuentas no estamos afectando a nadie. Pero hay ocasiones en las que sí se afecta a demasiada gente. Entonces de allí, ¿qué podremos concluir? Que el ser humano es complejo, que el ser humano lleva a cabo acciones que tal vez no debería llevar a cabo, pero ni siquiera es por una misma razón, sino por razones diversas. Como diría esa canción de la agrupación Aragán y compañía, dice se fue el medio, sus padres, sus amigos, la necesidad, sus ansias, qué sé yo. Precisamente, por eso lo dice así. ¿Por qué? Porque en esa canción es una narrativa de un muchacho que decide atracar un punto comercial y el cual es abatido de un disparo. ¿Sale? Entonces,
ahí es donde pues dentro de su narrativa lírica, que nos dice este autor, dice, él no lo mató, fue el medio, sus padres, sus amigos, la necesidad, o sea, hubo alguna razón de trasfondo para que hiciera lo que el muchacho hizo. ¿Qué razón fue? La desconocemos totalmente. ¿Por qué? Porque cada uno maneja el libre albedrío, maneja ese razonamiento de distinta manera. Su autonomía les dicta distintas situaciones. Entonces, por ejemplo, habrá quien robó porque fue lo más fácil que se le hizo en un primer momento. Dijo, pues sabes qué, sí, vamos a atracar esa parte. Tal, ahorita no tengo dinero, no tengo trabajo y honestamente pues de aquí a que consiga uno está medio difícil. O sea, yo sí me voy a robar. Habrá quien le hacen un ofrecimiento como ese y diga, no, pues sabes qué, no, porque está mal. Y yo no quiero, a lo mejor hasta meterme en un problema más adelante. Habrá quien diga, pues a ver, vamos a intentarlo, a lo mejor y aquí está la clave de salida a mis problemas. En fin, cada uno iba a tener motivos totalmente distintos al otro para ejecutar diversas acciones. Entonces, en un primer momento, un factor determinante del actuar humano es la evaluación o la forma en la que evalúa su libre albedrío, sus propios actuares y las consecuencias de sus actos. Y como bien les decía, pues no es algo tan fácil de simplemente etiquetar. Digo, detrás de eso hay un trasfondo enorme, el cual sería muy difícil de llenar, muy difícil de ver o muy difícil de ponerlo sobre alguna tela de juicio, la cual nos indicara los motivos exactos de por qué el ser humano muchas veces lleva a cabo acciones contrarias a las que el Estado dicta. ¿Hasta aquí alguna duda, compañeros? ¿Algo que quisieran compartir? Ok. Entonces, pues ahora sí que disculpe si luego no contesto, es que igual me encuentro un poquitín ocupado, pero estoy poniendo atención. Y sí, todo va muy bien. Le agradezco mucho. Al contrario, yo les agradezco a ustedes. Y pues no se preocupen. También entiendo que muchas veces están en sus centros de trabajo y es difícil a lo mejor estar interactuando. Pero bueno, proseguimos. Les voy preguntando. Gracias a ustedes, compañeros. Bueno, seguimos. Entonces de aquí ya hablamos de la autonomía. Ya hablamos de la libertad. Ahora vamos a hablar de la aplicación de los decálogos, de las leyes, de las reglas. ¿Cómo aplican? ¿Cómo operan estas? Bueno, en ocasiones la ley, las normas, las reglas como tal, suelen ser de dos tipos, heterogénea y homogénea. ¿A qué nos referimos? La heteronomía va más encaminada a que ésta aplica para personas que se encuentran en un supuesto. Por ejemplo, y dicen, se le dará una sanción de 300 unidades de medidas de apremio a aquella persona que no pague su predial. Y yo me empiezo a asustar, ¿no? A ver, ¿qué pasó? ¿Qué es el predial? A ver, vamos a investigar qué es el predial. El predial es un impuesto que pagan las personas que tienen inmuebles. Ah, ¿qué es un inmueble? Porque pues, sí, el inmueble también desconozco qué es. Ah, terrenos. ¿Tengo terrenos? No, pues no tengo. Ah, bueno, entonces no estoy obligado. En mí no es aplicable esa norma. ¿Por qué? Pues porque no tengo terrenos. No me pueden obligar a pagar predial por algo que no tengo. Perfecto. Entonces, pues yo estoy exento de esa parte. Pero resulta que un día me junto un dinerito, ya me hice de un terreno, ya lo escrituré y ahora sí
hay un papel que consta que soy dueño de un inmueble con ciertas características. Ahora sí, dice, no, tengo que ahora sí ir a pagar mi predial, porque si no me van a multar. Tengo que pagarlo. Entonces vamos para allá. Pum, 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 y ya, ahora sí estoy en el supuesto. O o se le sancionará con tantas medidas de apremio a la persona que no pague su tenencia. ¿Tenencia de qué? A ver, vamos a ver, ¿de qué va? La tenencia, los que tienen coches. Bueno, pero no, pues yo ni tengo coche, yo me transporto todavía en mi micro, o me transporto en mi bicicletita, la cual no paga impuestos, puesto que los lugares a los que voy son muy cerquita, no tengo necesidad de un coche todavía. No hay problema, el supuesto no aplica en mí. Ya después. ¿Sabes qué? Ahora sí ya me hice de un cochecito. Oye, pero este cuate al que se lo compré debía como 2 años de tenencia, híjole, pues ahora voy a tener que ir a pagar, pues ya qué. Entonces nos damos cuenta cómo hay normas y reglas que aplican. En ocasiones sí y en ocasiones no, pero dependiendo en el supuesto donde nos encontremos. Ahora bien, hay unas que sí aplican para todos. Por ejemplo, el que tengamos que respetar la propiedad. El que tengamos que respetar la integridad física y moral de las demás personas. Eso es para todos. No es nada más que si eres fulanito o que si fulanito está en tales condiciones debe llevar a cabo esto. No, a ver, ahí sí aplica para todos. No, pero es que no, sí, debes respetar la privacidad del vecino, no tienes como por qué hacer daños en propiedad ajena, ni mucho menos sustraer objetos ni ninguna otra situación. Debes respetar esa parte. Ok, bueno. Ya que me lo dijeron así, pues sí es necesario y así se hará, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ya vimos cómo aplica cada una de las leyes. No nada más implica el que haya una ley como tal, no, sino que también lo que implica es en qué momento son aplicables para todos y en qué momento solamente aplica para unos cuantos. Por ejemplo, con esta nueva ley que se reformó hacia los deudores alimenticios. Podemos decir, bueno, ¿qué es un deudor alimenticio? Bien fácil. Son personas que tienen obligación de proporcionar alimentos a alguien más. ¿Qué son los alimentos? Según el Código Civil del Estado, nos dice que los alimentos son el conjunto de bienes necesarios para subsistir como persona, los cuales comprende comida, vestimenta, esparcimiento, salud, educación, salud, educación, esparcimiento y bueno, a grosso modo, ahorita estoy olvidando por ahí uno más. Y seguridad, casa, habitación, se me estaba olvidando, es muy importante. Entonces, de allí, bueno, a ver, vamos a ver. Resulta que dicen, no, pues que fulanito no ha dado pensión alimenticia en tantos años. Con esta nueva reforma, ¿qué dicen? Bueno, pues, ¿sabes qué? Si fulanito está reportado en el padrón de deudores, ¿qué crees? No vas a poder tramitar tu INE, no te voy a poder pedir una copia certificada de tu acta de nacimiento, no te voy a poder renovar pasaporte ni visa. ¿Y qué crees? Tampoco vas a poder ser candidato a algún puesto público. No, pero es que yo quería ser candidato, están flagelando mi derecho al sufragio. Lo sentimos mucho, pero no, estás en ese supuesto y tú no puedes ser candidato. No puedes contender, no puedes ser. Entonces, allí ya la norma aplica solamente para los que estén en el supuesto. A ver, ¿soy deudor alimenticio? No, pues no. O a ver, o la ley, ¿qué me dice a mí? A ver, pero soy padre de familia, estoy proporcionando alimento a mis hijos. A ver, formas de sufragar la obligación, aportando una cantidad cierta o en dinero o en especie, o incorporando al acreedor alimentario al seno familiar. Bueno, están incorporados, ¿por qué? Porque viven aquí conmigo, entonces no hay problema, no
no estoy en el supuesto de que yo sea deudor. Al contrario, sí. Si bien tengo la obligación, pero la estoy cumpliendo. Entonces, en mí no aplica. Yo puedo seguir haciendo mis trámites y mis cosas de manera tranquila. No pasa nada. Estoy bien. Pero por ejemplo, ¿qué sucede con la persona que pues tal vez no está cumpliendo con esa parte? Pues que en ella sí le aplicarían las sanciones pertinentes. Pero entonces vamos viendo cómo también la ley va regulando, pero solamente también en algunos supuestos, y cómo en algunos otros, pues la norma sí es general, sí es aplicable para todos. Hasta aquí, pues creo que vamos bien, ¿verdad, compañeros? Bueno, pues proseguimos. Entonces, ya que hablamos de la libertad, ya que hablamos de la heteronomía, ya que hablamos referente a la autonomía también, y ya que hablamos hasta un poco referente como un punto de partida de la libertad, ¿qué podemos decir que es la libertad? Pues es una facultad inherente al hombre, la cual le permite llevar a cabo diversas acciones siempre y cuando no afecte la esfera de derechos de sus semejantes. Eso podríamos decir que es la libertad. Y la libertad no es libertinaje, sino también, por una parte, es hacerse responsable de los actos propios, de nuestros propios actos. Sobre eso versa la libertad. Sí puedo llevar a cabo determinadas acciones, pero también, ¿qué creen? Tengo que ser responsable de las consecuencias de estas, ya sean positivas o negativas. Por ejemplo, resulta que yo decidí hacer una fiesta y contraté un sonido, un grupo, lo que ustedes quieran, ¿no? Pero resulta que a la hora que estaban conectando o que estaban tocando, pues por ahí hubo un desperfecto, una falla. Y terminé afectando por allí algunas situaciones. Entonces ahí, ¿qué es lo que procede? ¿Qué puedo hacer? ¿Qué es lo que yo tengo que hacer? Pues obviamente comenzar a checar mis propios actos. A ver, bueno, ya hice mi fiesta, pero resulta que por allí afecté la instalación eléctrica del vecino, pues tengo que ver cómo subsano esa parte, cómo la reparo. Van a venir a soldar una pieza mía. Ajá. Y si en caso que estés o no estés, yo ya voy a salir. Ah, sí. Para que pasen por la pieza y la solden, ¿no? Porque me acaba de hablar que en el transcurso del día vienen a... Ah, sí, claro que sí. Cualquier ¿Vale? cosa, ahí estamos al pendiente. Nos vemos. Claro que sí, que esté usted bien. Sí, entonces, compañeros, eso es lo que, en lo que pues ahora sí versa la verdadera libertad. En que yo también sea responsable de mis propios actos, en que yo también tenga la capacidad de decir, bueno, ok, pues ya afecté a lo mejor aquí al vecino, ya afecté a lo mejor el sistema eléctrico de la comunidad, pues tengo que ver de qué manera subsano, reparo esa parte. ¿Por qué? Porque decidí llevar a cabo una reunión, una fiesta de la cual pues no resultó tan bien como esperaba y terminé dando una afectación directa a alguien más. Entonces ahora hay que reparar, hay que llevar a cabo acciones propias para subsanar aquello que se haya atrofiado. Ya dicho esto, ¿qué es lo que conlleva? Ah, bueno, dijimos consecuencias positivas como negativas. Ya hablamos de consecuencias negativas. Resulta que un día yo decidí, por la libertad propia que tengo, en llevar a cabo una inversión de la cual resultó
que dicha inversión fructificó hasta mucho más de lo que yo pensaba y agrandó mi riqueza de manera considerable, entonces, ¿quién es responsable de eso? Fui yo. ¿Quién asume las consecuencias positivas de esa acción? Pues yo, porque propiamente yo la llevé a cabo. Y eso que conlleva a que mi patrimonio se acrecente, a que mi patrimonio sea todavía mayor de lo que era. De eso va también la libertad. El asumir consecuencias positivas como negativas referentes de nuestras acciones. Hasta aquí creo que no hay dudas, ¿verdad? Bueno, parece ser que no. Además, nos habíamos comentado que a veces pues no es posible una interacción un tanto más fluida por diversas situaciones. Por diversas situaciones. Uh-huh. Ok, gracias. Pues proseguimos. Entonces, ya como para ir cerrando esta parte, quería como que entrar en ese aspecto antes de seguir con nuestra lectura. ¿Por qué? Porque es importante ir conceptualizando cada cosa para ir teniendo una mejor comprensión referente al contexto de nuestra lectura. Sé que fue un tanto largo, fue una introducción que pues prácticamente tuvo que ver con la mayoría factor tiempo clase, pero que es importante aclarar para que posteriormente en los siguientes temas no nos sea, digamos que, tan complejo el comenzar a entenderlo. Sobre todo lo que sí les voy a encargar muchísimo de tarea, no se preocupen, esa película yo se las hago llegar. Sí vamos a trabajar con esta película de La Naranja Mecánica. Se va a trabajar con esa película. Quiero que la vean. La voy a conseguir, les voy a mandar un link para que la vean en idioma español. Y de esta manera puedan ustedes también pues dar sus puntos de vista, checar cada una de estas partes de la película y ver también sobre todo el comportamiento, las conductas patrón de los personajes y de repente los actuales que tuvieron cada uno de estos y con qué fin lo llevaron a cabo. Está muy interesante, les va a gustar. Nada más sí les voy a pedir, de preferencia, no la vean con menores de edad presentes porque sí tiene 2-3 escenitas medio fuertes. Sí está un poquito fuerte la película. Entonces de preferencia que no haya niños, a lo mejor ya personas en una edad de secundaria para arriba, pues está como que hasta bien que la vieran, pero si hay infantes menores de esa edad, de preferencia no, porque sí está un poco fuerte. Bueno, sobre todo por el tipo de contenido, les digo, habla mucho referente al actuar del hombre y nos muestran diferentes cuestiones circunstanciales en cuanto al actuar de nuestro personaje principal. Y pues esa va a ser, digamos que nuestra tarea. Vamos a ver esa película y vamos a dar nuestra propia opinión. ¿Qué pensamos referente a la película? ¿Qué puntos son rescatables de esta? ¿Qué pudimos ver? ¿Qué pudimos apreciar de todo esto? Y bueno, pues como lo comentábamos en clases pasadas, nuestra historia misma tiene mucho que ver hasta con el actuar de hoy en fecha. Con nuestro actuar. Comentábamos, por ejemplo, ¿quién se acuerda de la clase pasada que decíamos? Una mentada a veces no sabíamos ni de qué venía, pero desde niños supimos que era un insulto y uno de los más graves que nos podían decir. Por lo cual que decían, no, si te dice eso, pégale, no te dejes, o dile lo mismo. O dile lo mismo, pero hasta díselo de una manera más fea.
vas a decir, pero hasta de una manera más fea, pues para que también se ofenda. Entonces, es de ahí toda la maquinaria, toda la situación que conlleva el simple hecho de la existencia de una palabra. Ya habíamos también comentado el trasfondo de este. Ahora, por una parte, el maestro Octavio Paz también nos comentaba dentro de su obra El laberinto de la soledad, cómo es que nosotros tendemos a escondernos. Pero él dice que era típico de nosotros como mexicanos. Yo me atrevería tal vez a reformular y a decir que no solamente somos los mexicanos, sino que más bien toda la humanidad somos de máscaras. Por ejemplo, si nos ponemos a hacer un escrutinio dentro de todas las civilizaciones antiguas, en todas hay máscaras, en todas. ¿Y para qué se utilizaban? Para aparentar, para dar una apariencia. ¿Apariencia de qué? Pues de distintas cosas. Por ejemplo, para aparentar cierto grado de temor, de intimidación, para aparentar rudeza, para aparentar elegancia, para aparentar un cierto estatus. O sea, las máscaras fueron utilizadas para muchas situaciones, para crear una apariencia. Para crear una apariencia. Para crear una imagen y transmitir un mensaje a quienes la vieran puesta. Digo, en esa parte sí me atrevería como que nada más a aunar en lo que dice el maestro Octavio Paz y decirle, bueno, no exactamente solo los mexicanos, todos tienen o tenemos esa situación muy arraigada, el querer aparentar, el querer transmitir un mensaje a los de afuera. Y por eso de ahí, cuando se adoptan ciertas cuestiones, ciertos modismos, ciertas situaciones, las cuales pues desencadenan en querer aparentar algo que no somos, y de allí van las famosas máscaras. Por ejemplo, los famosos estadounidenses, nuestros vecinos de arriba, como diría Joaquín Sabina, ¿qué es lo que hacen? Ellos cómo nos venden su imagen. Nos venden una imagen de poder, de salvadores, de héroes. ¿A través de qué? A través de sus películas. Y tenemos a Rambo, y tenemos a Rocky, tenemos a Terminator, y tenemos a cuanto más personaje que hayamos visto. Y supuestamente van a la guerra y que salvan al mundo y que ellos velan por los intereses de la humanidad. Y todo el tiempo te la venden así. Y cada vez que ellos llevan a cabo la invasión a alguna nación, ¿qué es lo que ellos dicen? Ah, es que vinimos a salvarlos. Es que vinimos a darles libertad. Y mucha gente les compra ese discurso. Dicen, no, sí, porque vinieron y sí es cierto. Como en la película. Ellos lo hacen a través del cine. Nos dan esa máscara. Pero si estudiamos las razones reales del por qué lo hacen, nos encontramos que son por sus propios intereses y nada más. No es porque realmente les interese el salvaguardar la integridad del ser humano, no es porque realmente sean un país fundado en la razón y en el bienestar de la sociedad y el hombre. Así es como lo hacen.
a través de esas máscaras, de esa máscara cinematográfica que nos vende una supuesta libertad y que ellos los pone como verdaderos héroes, pero que en realidad no lo son. Solamente son unas personas comprometidas con sus propios intereses y nada más. No tienen un compromiso social. No es porque realmente ellos quieran o tengan la disposición de querer ayudar al otro. El único compromiso que tienen es con ellos mismos, en acrecentar sus propios intereses y la obtención de mayores poderes económicos, militares y de cualquier índole que le permita dominar a los demás. Esa es la situación real que tenemos con ellos. Ya para ir finalizando con el tema del día de hoy. Lo mismo pasa cuando nos hablan de cualquier tipo de historia según oficial. La historia oficial es aquella que nos vendieron en los libros de la SEP. Desde que entramos a educación inicial hasta la preparatoria, hasta la secundaria. Pero es importante aunar, buscar y sobre todo razonar la exposición de motivos de fondo que realmente había dentro de toda este compendio de actuares. Porque siendo sinceros, no llevaron a cabo su actuar por un simple supuesto de no, sí, ahorita le vamos a ayudar al resto de la gente pobre, ahorita le vamos a emancipar a las personas que están en estado de esclavitud en las haciendas. No fue por eso, fue una pelea de poder, fue un derrocamiento. Eso fue lo que pasó. Y bueno, ya para finalizar les comento la tarea. Les comento la tarea. Va a versar sobre la película que les había comentado. La naranja mecánica. Y ya dicho esto, vamos a exponer nuestra propia opinión personal referente a la película. ¿Qué nos pareció? ¿Qué fue lo que pudimos observar? ¿Qué fue lo que encontramos en esta? ¿Hasta aquí alguna pregunta? Pues así como pregunta, no. Uh-huh. Sí, la verdad tiene años que no veo esa película. Sí, tengo conciencia de qué trata, las escenas que usted menciona y todo, sí. Esa sí no es una película, digámoslo así, familiar, es una película, sí, más que nada para gente ya de mayor comprensión, de mayor criterio, porque sí habla temas muy delicados de la sociedad anteriormente, del vandalismo, justamente de las bandas que se daban allá. Pero está muy buena la película, fuera de eso. Entonces, esa es la... Perdón, ¿qué película es? La naranja mecánica. Sí, es muy buena película. Muy con... Sí, entonces ese es el punto en el que ahorita queremos aunar un poquito referente a esta situación. Si queremos aunar un poquito más referente a esto, pero aquí a lo que quiero llegar y que hagamos mayor énfasis es en cuanto hacia el libre albedrío y el actuar del individuo. Entonces ese es el punto al que quiero
en el que quiero dar, digamos que es a donde se quiere llegar. Y van a ver que hay muchas razones de trasfondo, las cuales vamos a comentar en la siguiente clase. Pero sí es importante que la vean. Les voy a facilitar el link y sobre todo para que la película también esté en español y que sea digerible y la podamos ir checando, ¿sale? Pero sí, les recomiendo, por favor, que no haya menores de edad, por lo menos no en un rango menor de 13 años hacia abajo, no se los recomiendo. Está un poquito fuerte la película. Toca muchos temas, entonces sí les recomiendo que a lo mejor si la pueden ver en privado, así en el teléfono, aunque sea de ratitos, mucho mejor. O bueno, si a lo mejor ya no hay muchachos pequeños en casa, pues perfecto, la pueden ver todos y pues sobre todo también invitándolos a que la vean a lo mejor con la seriedad que conlleva un metraje de esta índole. Y bueno, compañeros, sin más por el momento, pues me despido de ustedes, deseándoles que tengan un excelente fin de semana y por el día de hoy, con esto concluimos la clase. Hasta luego, profe. Gracias. Que tenga buen fin de A ustedes, semana. compañeros, porque sin su concurrencia no sería posible llevar a cabo la clase. Ahora, pues nos vemos. Hasta luego, compañeros, que estén bien. Voy a subir al rato la clase de la semana pasada y voy a subir esta también. Que tengan un bonito fin de semana. Gracias. Gracias, igualmente. Hasta luego. Hasta luego.